La chica preguntó a su novio qué iban a comer. Después de eso, ella sugirió jogo. El tipo respondió que no le importaba. Dongfang Laifu era un representante inmoral, honesto y de sangre pura de la rica segunda generación. Sentado a su lado está Xiao Chun. Estos chicos encajan juntos y son muy felices. Pero una sola llamada del padre del niño rompió todo su idilio. Cuando Dongfang cogió el teléfono, le dijeron que su padre y su madre se iban de viaje para disfrutar de la vida. Su hijo ya es mayor, así que tiene que aprender a cuidar de sí mismo, pero sus padres no le perderán de vista. En cuanto quiso volver sobre sus pasos para viajar por el mundo, así de repente, su padre colgó el teléfono. Así que Dongfang Laifu cambió de ruta, porque necesitaba averiguarlo todo urgentemente. Los guardias no dejaron entrar al caballero. Dongfang Laifu gritó que le dejara entrar. Después de todo, esta era su casa y quería ver a sus padres. Se le mostró entonces una orden de embargo preventivo de bienes. Un hombre le ha dicho al protagonista que sus padres no están. Todos sus bienes han sido congelados por el banco. Por supuesto, incluyendo esta mansión y los coches deportivos del tipo. Xiao Chun se preocupó inmediatamente de su novio. Intentó tranquilizarle hablando de ponerse en contacto con su padre. Era bueno tener a una chica tan maravillosa al lado. Era lógico suponer que sus padres tenían problemas, ya que no había sabido nada de ellos. Dongfang ni siquiera pudo comunicarse con sus padres. Xiao Chun intentó tranquilizar a Greenhouse diciéndole que quizás su teléfono se había quedado sin batería. Era tan bueno tenerla a su lado y tranquilizarle constantemente. Después, la chica condujo a su novio y le dijo que tenía una sorpresa para él. Se acercó a su familia. El hombre le dijo a Laif que en el futuro formará parte de su familia, así que cuidarán de él. No hay por qué preocuparse. Resulta que la empresa de su padre fue comprada por S Family Xiao Chun, pero debido a la buena relación, le dieron el papel de asistente. Le pidió a su yerno que dejara a un lado todos sus rencores, porque su padre le había hecho un regalo muy bueno. Xiao Chun dijo que su padre era el más decente, así que le dejó quedarse en la familia. Su padre había dicho que cuando volvieran, todos los negocios de la familia pasarían a manos de Life. Ahora mismo, se trata de hacer un buen trabajo. Últimamente lee muchas novelas de amor en las que la protagonista sufre constantes abusos. Los parientes de la chica utilizan su poder para hacerlo todo a su manera. Pero al final, todo acaba bien. Y eso también pasa en la vida. Xiao Chun quería demostrar al mundo que existía el amor verdadero. Nos propuso que nos cogiéramos de la mano y superáramos juntos todas las dificultades. Tal vez Xiao Chun realmente lo ama genuinamente, pero su padre definitivamente no. Ni siquiera puede imaginar una imagen así. El camino hacia el éxito y el cuento de hadas que había inventado para sí mismo ahora debían quedar el olvido. Los padres echan en falta que se prescinten todos los bienes. Encima, la familia había entrado en acción. Xiao Chun no entendía en absoluto lo que estaba pasando, pero, afortunadamente, aún tiene bazas que jugar. Corrió hacia la casa y trató de recuperar el aliento. La suerte quiso que fuera hace poco cuando su poco fiable abuelo cedió la casa a Life. Entonces papá le fijó un pequeño objetivo. Si la tasa de alquiler anual alcanzaba el 90%, el derecho a disponer de las finanzas pasaría a Life. Hoy es 28 de junio y el objetivo está casi alcanzado. Perseveró y alquiló la propiedad. Y ahora va a tener una buena vida. Pero todas sus esperanzas se desvanecieron en cuanto entró en el edificio. Era como si un huracán hubiera arrasado el lugar. Un hombre se acercó sigilosamente por detrás. Tan pronto como se fue, inmediatamente se asustó. Acercó Life. Pero entonces se dio la vuelta y reconoció inmediatamente al hombre que le había saludado. Era el viejo Qian. Laifu se enfadó, pues pensó que aquel hombre incluso quería matarle. El viejo Qian es un director de banco que se encarga de supervisar el cumplimiento de un pequeño objetivo que le marcó su padre. Dijo que ya se había extendido la noticia de la quiebra del padre del joven, y que los inquilinos temían verse perjudicados por ello, por lo que se mudaron. Solo quedan cosas. Laifu no entendía en absoluto qué tipo de acoso era ese. El viejo Qian simpatizó con su situación, pero también le recordó que el señor seguía siendo el dueño de toda la propiedad del edificio Lifu. Así podrá seguir trabajando duro para alcanzar su objetivo el próximo trimestre. Por último, dijo que tenía fe en el joven maestro. Luego se marchó. Laifu recordó que el certificado de título estaba en la caja fuerte. Ya lo había registrado todo, pero no había ningún certificado. La protagonista no tenía ni idea de cómo iba a salir de este lío y cómo conseguir su pequeño objetivo. Se dio la vuelta para tirar el teléfono, incomprendido de cómo podía haberle ocurrido esta situación. Había conocido padres toda su vida.
pero esta situación le hizo pensar en cómo estas personas podían siquiera llamarse padres. Su teléfono chocó contra una pared en la que había algo escrito. Estos escritos empezaron a brillar. Se protegió de aquel resplandor. Era como si algún otro edificio hubiera aparecido por encima de la casa. Otros no se daban cuenta de lo que acababa de ser. Algunos pensaron que era un espejismo. Abrió los ojos y vio el mismo cartel donde había ido a parar su teléfono. Life Lair, que era el Mansion Tayu. Por alguna razón, todas las cosas a su alrededor y él mismo se pusieron en marcha. Esta situación era cada vez más extraña. El protagonista creía incluso que estaba muerto. La escalera que había estado frente a sus ojos comenzó a desaparecer. Después de eso, fue como si hubiera sido transportado a un lugar completamente diferente. El protagonista se preguntaba por qué había una habitación de ceros. El chico decidió revisar esta habitación. Había una especie de fruta flotando sobre el plato. Era como si no pudiera pensar con claridad. Esta fruta se veía tan hermosa. Además, la luz también era confortable. Laifu. Así que se lo comió. Aún así, lo que acababa de comer era muy suave. Una ventana del sistema apareció ante él, y le informó de que la identificación del propietario se había completado. Felicitó al usuario por ser el nuevo propietario y cultivador, y el protagonista se preguntó si este era su camino hacia el éxito. Consiguió la mansión Taiyu y también se convirtió en cultivador. De repente oyó ruidos en la habitación. Había una criatura desconocida frente a él, y la criatura se abalanzó inmediatamente sobre Laifa. El protagonista, por supuesto, se asustó e incluso pensó que era un demonio. Ya no quería ser cultivador y preguntó si había alguna forma de deshacerlo. La criatura habló con el tipo, preguntando dónde estaba la mansión Taiyu. Laifu no respondió nada. Por supuesto, era la primera vez que le ocurría, así que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Al mismo tiempo, la criatura no entendía por qué este tipo en el suelo estaba sentado en el suelo. Es cuerpo Laifuas temblando. El protagonista solo pronunció las palabras demonio. Al principio no entendió de qué se trataba, pero después se miró la pata. Vino a alquilar una habitación, pero no esperaba que la energía espiritual de este lugar fuera tan rica. Así que accidentalmente se excedió y volvió a su forma original. Solo le quedaba imaginar qué forma había tenido antes, si ahora estaba en su forma original. Pero de repente recordó las palabras de este visitante. Dijo que había venido a buscar una habitación. Dado que su mansión se había vuelto así, la aparición del demonio también era lógica. En cualquier caso, ganar dinero es lo más importante para sobrevivir. En esta era del fin de los tiempos, donde la energía espiritual escasea, de repente había un lugar con una energía espiritual tan rica. Parece que esta vez su viaje terminó con éxito. Laifu dijo que la mansión no tiene personal de mantenimiento y que ella misma es la casera. El perro preguntó inmediatamente si había habitaciones disponibles. El tipo mencionó que estaba desnudo, así que no estaba seguro de que la criatura pudiera hacer frente al pago. Lloró. Por suerte, la protagonista encontró paraguas y sugirió a su hermano que hablara. Ojalá dejara de llorar. Llegaron a la habitación con ceros, después de lo cual Life se ofreció té. Resulta que este lobo demoníaco se llama Hashiki. Y en este momento, había tomado una forma humana. Laifu se dio cuenta de que su visitante era pariente de un husky, tras lo cual se presentó. Inmediatamente volcó la taza. Sobre todo, odiaba que la gente le pusiera nombres, como si fuera un perro. Por supuesto, no conocía la raza del husky. Gashichi inmediatamente recordó su nombre. Su nombre es este, y no otro. Al mismo tiempo, Laifu le puso la mano en la cabeza. Después de eso se calmó. El chico le pidió al hermano de Shiki relax y no causar problemas. Ashichi heredó la sangre fría de sus antepasados, inflexible, valiente, fuerte. Y se le daba bien el trabajo en equipo. Practicó en las montañas durante 200 años y finalmente se convirtió en humano. Antes de venir al mundo humano, el clan advirtió que el mundo es voluble. Está lleno de peligros y los humanos son criaturas crueles. La Alianza de las 10.000 razas ha decretado que los demonios tienen prohibido usar la magia delante de los humanos corrientes. Por eso, antes de entrar en el mundo humano, tuvo que aprender a comportarse con más humildad. Sus parientes le pidieron que llevara al menos pantalones y que no anduviera desnudo. Pero no esperaba que la humildad en el mundo humano fuera más difícil que el cultivo. Trabajaba constantemente, y los ingresos eran escasos. No entendía las relaciones humanas. Su compañero de trabajo se despidió del obrero. Hashichi empezó a gritar que era un lobo. Se quejaba de que el mundo humano era muy complicado y no merecía la pena Togo. Mientras tanto, Laifu se dedicaba a acariciar a lo perrito, al estilo 18.
El chico se preguntaba qué iba a hacer. Aún no había pensado en ello. Solo habían pasado 10 años desde que vivió en el mundo humano, pero su fuerza no había aumentado, ni siquiera disminuido. Por lo tanto, se sentía avergonzado de volver. Al pasar por allí, descubrió que había una rica energía espiritual muy adecuada para el cultivo. Hashichi preguntó si el alquiler aquí era caro. Realmente quería divertirse aquí. El tipo ni siquiera sabía qué precio debía poner. De repente, las ventanas del sistema aparecieron ante sus ojos. Decía que el propietario de la mansión era Dongfang Laifu. Tenía un piso y 6 habitaciones. Pero no había inquilinos. Había características para los residentes. A saber, la velocidad de práctica de la mansión se incrementa en 1. Todos los días se puede obtener una balsa espiritual purificadora. Si se cumplen las condiciones, se puede entrar en la mansión Taiyu. Uno puede traer de vuelta el pasado de la mansión a voluntad durante 1 minuto. Y también las características para el propietario. Puede administrar la mansión, alquilar la habitación y obtener el poder de la fruta espiritual. Pero no obtendrá el poder de los cadáveres. Cada día el poder espiritual del propietario aumenta un 1%. La reacción en vídeo de Hashichi se puede entender que él es el único que ve esta ventana del sistema. Laifu le dijo que si quería instalarse, tenía que seguir algunas reglas. A Hashichi no le importó. Si pudiera vivir en un lugar así, sonreiría hasta en sueños. Ahora valía la pena pensar en el alquiler. Vio que este niño no es tan sencillo, aunque tenga más de 200 años. Pero él no sabe cómo comunicarse con la gente en absoluto. Si se hacían amigos, pagaría 5,000 cada mes. Esta noticia hizo caer hasta la taza de té de ese. Hashichi no esperaba ese precio en absoluto. Laifu pensó que era caro. Pero no había que olvidar que aquí se podía aumentar el poder espiritual. Hashichi se engancha la pierna, indicando que está de acuerdo. A partir de ahora, Laifu es su hermano, y ya no dirá nada en contra. Todo el dinero que gane pertenecerá a Shichichi Laifu. El contrato de alquiler de una habitación en Mansion apareció en la mesa Taiyu. Laifu le tendió el contrato. Se dio cuenta de que la velocidad de cultivo había aumentado hasta 1 vez. Además, cada día se liberaba un fruto espiritual purificador. Estas responsabilidades son muy razonables, así que él está totalmente de acuerdo. Laifu se ofrece a firmar este contrato, y a partir de ahora serán una sola familia. También mostrará su número. Se le asignará la habitación 101. Hashiki notó inmediatamente la fruta espiritual en su habitación. Laifu preguntó por el propósito de este feto espiritual. Shitze reveló que la carne espiritual en pequeñas cantidades podía mejorar las cualidades innatas de un cultivador. Podía consumirse sin restricciones, aunque el efecto sería cada vez menor. Decidió poner a prueba su corazonada en la habitación 102. Aunque nadie viviera en la habitación, todos los días aparecería allí un fruto espiritual, y el protagonista recogió frutos espirituales de varias habitaciones y se ofreció a comer juntos. En la cara de lágrimas incluso apareció como se dio cuenta de que era Hashichi Laifu, un verdadero amigo. Laifu me dijo que estas frutas van muy bien con el vino. Shichi pensó que era un desperdicio, por eso es mejor beber más. Un poco más tarde, los dos estaban ya borrachos. Laifu pidió que le llamaran Dongfang en el futuro. Pero Shichi seguía llamándole hermano Laifuand. Le dijo que le llamara Erja. A la mañana siguiente, Laifu se despertó y no se dio cuenta de dónde había dormido. Después, vio a un demonio cerca de él e inmediatamente se asustó. Le dio un puñetazo en la cara, llamándole monstruo. A Shiki se agarró la mejilla, sin entender por qué Laifu le había pegado. Fue entonces cuando el protagonista se acordó de su amigo. Shichichi miró a Laifu infeliz. Laifu recordaba sus palabras sobre no ser un perro. Pero entonces, ¿cómo explicaría esto? Ahora es aún más parecido. Es claramente un husky. Shichi empezó a decir que aullaba como un lobo. Llevará a Laifu a las montañas, y entonces lo verá por sí mismo. En cuanto el chico mostró el fruto espiritual, se cayó de inmediato. Laifu lanzó la fruta espiritual y Shichi la atrapó. Shichi está claramente equivocado si piensan que es un lobo. Está actuando como un perro. El protagonista se estiró, y ni siquiera se sintió cansado. Parece ser el poder del cultivo. Un libro brillante apareció ante él. Era el manual de gestión de residentes del apartamento Taishu, la versión del primer piso. Para facilitar al protagonista la gestión de los residentes, se ha preparado especialmente esta guía.
Quien ha preparado este manual espera que el propietario tenga buenas relaciones y comunicación entre los residentes. Si se enfrenta a arrebatos de ira, esta guía le sugerirá la siguiente solución. Hay que pegar. Esta orientación le dejó un poco perplejo. De repente, algo del libro se le metió en el cuerpo. Laifu incluso sintió que su cuerpo se llenaba de energía. Se sentía muy bien. Después, el niño se dio cuenta de que las páginas del libro empezaban a convertirse en páginas por sí solas. Para que pueda resolver completamente el problema, necesita escudriñar esta guía y utilizar las habilidades de los residentes. Incluso recordó haber visto la información sobre los apartamentos. El propietario podría utilizar las habilidades de los residentes. Laifu quería ver la información del apartamento, así que diciéndolo en voz alta. Pero no pasó nada. Intentó llamar al sistema, a los apartamentos Taishu, o incluso al panel de información. Pero no salió nada. Entonces, ¿por qué no se muestra la información del apartamento? Realmente necesita decir ábrete sésamo. Y realmente funcionó. Laifu pensó que era una especie de manicomio. El sistema mostró los ocupantes en el primer piso. 100, primera Romand, Ha, I, Chi, hombre, lobo. Las condiciones para el propietario del apartamento dijo tener un manual de gestión de inquilinos para la versión del primer piso. Poseer la condición de propietario de un apartamento. Él tiene el derecho de convocar a los inquilinos con un llavero. Y es posible conseguir accidentalmente uno de los inquilinos capacidad. Al mismo tiempo, la capacidad de los inquilinos no se reducirá. Obtuvo una habilidad llamada Moonblade. Es la habilidad del lobo para adorar a la luna usando energía espiritual. El usuario puede canalizar el poder del sol y liberar la hoja lunar. Laifu decidió poner a prueba esta habilidad. Efectivamente, era capaz de realizar esta técnica, pero en el mismo instante, desapareció. Laifu se sintió decepcionado de que así fuera. Incluso sintió que su energía espiritual ya se había agotado. Así que no era la técnica la que era débil, sino que no tenía suficiente energía espiritual para la técnica. Por eso hay que practicar bien. Hay 5 habitaciones libres en el primer piso. Así que necesitamos encontrar un par de inquilinos más. Y preferiblemente deben ser cultivadores con fuertes habilidades. Abrió el portátil. El protagonista no puede sentarse a esperar a que los inquilinos vengan a él. Tiene que actuar por su cuenta. La vida encontró algo de información. Y antes de eso, decidieron tomar un pequeño refrigerio. Buscó en internet y descubrió que era un lugar donde a menudo suceden cosas extrañas. Después de eso, le preguntó lo que pensaba al respecto Shiki. Shichi olfateó, y le pareció que era bastante corriente. El protagonista sugirió que esperaran por ahora, ya que podrían encontrar algo más tarde. Shia le dijo que aunque eso ocurriera, probablemente sería un asunto que tendría que decidir la alianza de las 10.000 razas. Liev se preguntó qué clase de alianza era aquella. Había oído hablar de ella antes, pero el nombre era un poco espeluznante. Wolf reveló que se trataba de una organización muy poderosa. Para que los cultivadores y la gente corriente vivieran en armonía, los líderes de ambas partes firmaron un acuerdo de no agresión. Por lo tanto, los cultivadores no deben revelar sus habilidades a la gente común. Laifu se preguntaba si incluso los demonios cumplirían obedientemente estos términos del contrato. Por supuesto, también hay renegados llamados anormales, pero no solo hay demonios. También hay muchos en el mundo humano. La Alianza de las 10.000 razas tiene un cuerpo de seguridad llamado Alianza de los Encuentros. Está especializada en la lucha contra los anómalos, y entre ellos hay muchos lobos. Laifu comenzó a bromear sobre aquella vez que Shiki mostró su forma para asustarlo. Y salió a relucir que había roto las reglas. Shiki empezó a explicar que no pudo evitarlo cuando vio los apartamentos Taishu. Fue un accidente. Acarició la cabeza diciendo que aunque esta gente lo atrapara Shiki, Laifu hablaría bien de él. Después de eso, el chico ya quería hablar de los apartamentos. Shiki declaró con orgullo que ahora era Laifu su hermano. Asunto de hermano y asunto suyo. Ya que habían comido, debían volver al cultivo. Después corrió a pagar la cuenta. Mientras tanto, una chica que estaba tranquilamente comiendo su comida fue abordada por 2 hombres que le exigieron que dejara su WeChat. Pero ella les dijo tranquilamente que no. La chica ni siquiera les prestó atención. Aparentemente, estos 2 no eran interesantes para ella. El hombre se enfadó mucho, incluso dijo que era una falta de respeto. Pero ella solo dirigió su atención a su comida. La chica alegó que le había estropeado la sopa. Ese tono empezaba a cabrearle aún más. Laifu decidió intervenir también. Otras, sin embargo,
El hombre intentó tranquilizar a su amiga preguntándole qué quería conseguir de ella. Quiso tocar a la niña, decirle que no tuviera miedo, que él la protegería. Lai Fu exigió que la dejaran marchar, pero resultó que ni siquiera necesitaba meterse en este lío. Esta chica podía defenderse tranquilamente a pesar de su apariencia más bien frágil. Después de ocuparse de un hombre, procedió a ocuparse del segundo dándole un codazo. Pisó al hombre maltratado, exigiéndole que se comportara con más respeto. Ahora Lai Fu vio que esta chica era feroz. Al oír sus palabras, se volvió inmediatamente hacia él, e incluso pensó que estaba en el ajo con esos dos. El tipo empezó a asustarse e intentó explicar que no estaba con ellos. Pero, de repente, el hombre maltratado empezó a afirmar que había pagado 1000 yuanes para que encontraran a la chica. Y entonces Lai Fu decidió hacerse pasar por el héroe que había salvado a la bella muchacha. El protagonista empezó a gritar que los dos mentían. Ni siquiera pensó en engañarla. La chica se preguntó si pensaba que era estúpida. Lai Fu seguía afirmando que él no había contratado a esa gente. Inmediatamente le golpeó con el pie, deseando que esa escoria muriera. De repente, escucharon un grito que pedía a la hermana Yue Liang que no lo hiciera. Fue Shichi quien le dijo que aquí todo el mundo era suyo, así que le pidió que no se ofendiera. Además, el hermano Lai Fu ni siquiera mentía, pues realmente no tenía 1000 yuanes. Después de todo, Shichi acababa de pagar el almuerzo. El protagonista le pidió que no gritara de esa manera. Incluso los agresores del hombre le llamaron mendigo. Lai Fu le gritó que cerrara la boca. El segundo hombre intentó abandonar la escena, pero la chica le vio. Inmediatamente le lanzó sus varitas. Los palos golpearon su cuerpo, tras lo cual cayó al suelo. Shichi y Lai Fu quedaron sorprendidos por su ingenio. An Welian tiene 23 años. Y es un ser humano. Una oficial de seguridad y miembro de la junta directiva de la compañía Imperial Duty. Graduada de una escuela metropolitana. Aspirante a cultivadora. La compañía Imperial Duty es miembro del clan líder en el mundo de los cultivadores, Isla Segura. El clan promueve estilos marciales. Y en cuanto a la seguridad de la isla, es el clan líder en el mundo de los cultivadores con todos los discípulos avanzando estilos marciales. El jefe de la isla es el cultivador más hábil que tiene un cuerpo de energía espiritual muy fuerte. Y se le llama invulnerable. Pero Yue Liang no era débil de nacimiento. Ella estaba llena de renuencia a matar. Ella se esfuerza por la superioridad en todo. Naturalmente, ella no cultivaría las prácticas defensivas estándar de la herencia de su familia. Más tarde, esta joven ama empezó a viajar por el mundo, levantando torbellinos y lluvias sangrientas. Se convirtió en una bruja lunar aterradora para todos. Durante todo el día, mata demonios, y todo el pueblo le teme. Incluso él cayó en sus garras una vez. Aquellos sucesos incluso le hicieron llorar. Afortunadamente, Shishi es amable y honorable. También es más inteligente que los demás, por lo que fue liberado. Y Lai Fu incluso pensó que era una villana. Así que fue una suerte que no les pillaran en caliente. Shichi empezó a argumentar que no era un debilucho. La chica se acercó por detrás y preguntó a de qué estaban charlando. Shichi cogió inmediatamente su equipaje y le preguntó a su hermana por qué no le había pedido ayuda. Yue Liang se dio cuenta de que no había cambiado nada. Realmente le gusta ensuciarse las manos. El tipo caminaba detrás de los dos y se dio cuenta de que, aunque ella parece frágil, en realidad es violenta. Wolf le dijo que el apartamento en el que vivía actualmente era un lugar celestial con una energía espiritual extremadamente intensa. Incluso aseguró que a ella le encantaría el lugar. Lai Fu también se dio cuenta de que el Erhu era muy amable con ella. Esta chica definitivamente no es fácil, por lo que necesitas torturarla en términos de dinero más adelante. Yue Liang respondió que en realidad no había visto nada. ¿Cómo podía siquiera comparar su morada con el cielo? Tenía una piedra espiritual que podía ayudarla a cultivar. Por lo tanto, decidió solo echar un vistazo con un ojo y marcharse mientras estaba tranquila. Está claro que esta chica tiene muchos conocimientos, así que tienes que encontrar sus puntos débiles para tratar con ella. Ni siquiera lo sabe, si este portal puede afectarla. De cualquier manera, vale la pena intentarlo. Lai Fu preguntó a si aún recordaba las condiciones de vida. El lobo respondió que uno debe llevar el retorno y podría volver a la vez Taishu. Ni siquiera esperaba que esta mansión también tuviera un portal. El tipo dijo la palabra retorno un par de veces, pero incluso después de un minuto no pasó nada. Lai Fu explicó que su nivel era demasiado bajo, por lo que el tiempo de pronunciación sería un poco más largo.
Si se queda más tiempo con esta señora, obviamente acabará con él. Y de repente, un portal se abrió finalmente ante ellos. Erja se alegró. El protagonista me dijo que esta es solo una de las ventajas especiales de los apartamentos para los residentes. Hacen las cosas mucho más cómodas. Erja decidió ir primero. Y Laifu quería escoltar a la señorita An. Aunque de mala gana, aceptó su mano. Parece que la diosa de la suerte por fin se fijó en él. Y el protagonista condujo a la señora An desde el portal. Luego informó alegremente a Shiki de que habían regresado. La chica sintió que aquí no había concentración de energía espiritual, comparable a una isla segura que tuviera una defensa inviolable. Y también una enorme reserva de energía espiritual. Perdió los nervios durante un segundo. Después, trató de recobrar la compostura, pues incluso había visto el mundo entero. Después de lo cual, los chicos notaron el llanto de Shichi. Él estaba llorando a causa de su poder espiritual. Laifu preguntó qué había ocurrido. El lobo dijo que unos minutos de viaje habían consumido una quinta parte de su energía espiritual. Nunca había malgastado tanta en su vida. Yuelian respondió que no importaba lo lejos que estuvieran, pero ella ya no volvería. Shichi reconoció su acierto. En cualquier caso, la energía espiritual aquí duplica la velocidad de la práctica y da frutos cada día. Por lo tanto, su espíritu se recuperaría muy rápidamente. Laifu le pidió mentalmente que cuidara su lengua. En realidad, debería haber sido él quien se lo dijera. Pero viendo lo mucho que se esforzaba este perro, decidió perdonarle. No podía creer que hubiera tantas ventajas. Incluso si Sis tuviera un tesoro espiritual que pudiera ayudar a practicar, aún así no se compararía con estas bonificaciones. Shichi se preguntaba si la engañaría. Los chicos también intercambiaron miradas, y el protagonista elogió mentalmente a su residente. Dongfan le aconsejó que no se precipitara a tomar una decisión. Podría empezar por alojarse gratis en el apartamento del Erhu. La chica aceptó. Después, ella también empezó a absorber energía espiritual. Yelien se preguntó por qué no había oído hablar antes de esos apartamentos. Dongfang dijo que eran heredados y que habían caído recientemente en sus manos. Está de acuerdo en que, en general, el lugar es adecuado para vivir aquí. Así que ha llegado el momento de hablar del alquiler. Si bajaba el alquiler, podría no estar a la altura de esta joven amante. Así que decidió subir el precio. Laifu dijo que ella debería pagar 100.000 al mes. Un pago anual. Y este precio es exactamente en yuanes. La niña quiso llamar inmediatamente a su padre para pedirle que le comprara todo el local. Era un precio demasiado barato. Viendo que la chica aún no se decidía, el tipo no entendía por qué era tan codiciosa. Podía subir el precio. Así que decidió proponerle otra solución, pero al final ella aceptó ese precio. Ella sabía que él obviamente se había dado cuenta de lo que ella había estado pensando. No hay vuelta atrás. Laifu pensaba que era un genio. Pronto podría devolver a su familia su antigua gloria. Los chicos se dieron la mano en honor del acuerdo. A continuación, el chico le entregó también un contrato para que lo firmara. Yuelien se preguntó qué era este espacio incluso. Taishu como... De hecho, Laifu tampoco lo entiende. El abuelo no dijo nada al respecto. Pero para ella no era gran cosa, así que decidió firmar. Dongfang le dio alegremente la bienvenida al número de inquilinos. Ya podía mudarse oficialmente al apartamento. Yuelien respondió que la ayudaría con su equipaje. El chico dijo que vivía en el vecino apartamento 0, así que podía acudir a él en caso de cualquier cosa. Erja, en su habitación, se alegró de los ingresos. Después decidió ver qué cualidades tenía Mistress. El sistema le preguntó si quería la capacidad de residente del piso 102. El hombre confirmó su decisión. Desde la ventana del sistema, algo había vuelto a él. Había la información habitual sobre el propietario y el número de pisos con habitaciones. Pero había un nuevo inquilino en el piso 100 segundos. An Yuelian, una chica, le dijo al sistema que llegara al fondo del asunto. Ya conoce esa información. El propietario obtuvo una habilidad llamada detección de misterios. Permite cubrir todo el cuerpo o partes de él con energía espiritual, equilibrando el ataque y la defensa. Si falta energía espiritual, se da prioridad a la defensa de partes del cuerpo. Se sentía un poco mal por esta habilidad, ya que ni siquiera sabía lo que hacía la detección. El sistema me dijo que estaba detectando un misterio. Quizá debería fingir que lo entendía. No consiguió nada con esa información, tras lo cual recordó que, cuando falta energía espiritual, se da prioridad a los órganos vitales. Esta situación empezaba a cabrearle, porque según toda lógica debería haberse protegido la cabeza.
El sistema me dijo entonces que solo se podía proteger aleatoriamente una parte del cuerpo. Decidió no darle más vueltas. De todos modos, primero tendría que comprobar el nivel de protección. Si no va a ser duro como él mismo, entonces ¿cómo puede viajar? Decidió intentar romper esa defensa. Resultó ser realmente una gran defensa. Ahora sí que es invencible. Y cuando la energía espiritual se llene, podrá cubrir todo su cuerpo. Con esta habilidad, uno no tendrá miedo de luchar a corta o larga distancia. De ataque-defensa. Salvo que la presentación es un poco decepcionante. Shichi vino corriendo hacia él, quien le explicó que había problemas. Afortunadamente, la energía espiritual se había agotado, así que no debía preocuparse demasiado por la defensa. Wolf preguntó al hermano Laifu qué demonios estaba haciendo. Dongfang respondió que no era nada y le preguntó qué le pasaba. Resultó que la hermana Yuelian había escapado. Se preguntó a dónde habría huido. Su mina de oro no podía escaparse tan fácilmente. Shichi explicó que él y su hermana fue a comprar cosas, y luego descubrió algo inusual. Y Yuelian inmediatamente fue allí. La noticia de que cartera Laifu had ido a alguna parte asustado el infierno fuera de él. El tipo se preguntó cómo podía incluso dejarlo atrás y no volver corriendo. En realidad no es lo que él cree que es. La chica dijo que el hombre es muy fuerte, pero ella no tiene armas, así que le pidió al lobo que viniera corriendo a por su espada. Dongfang inmediatamente jaló a Shiki detrás de él, gritando que ella estaba en peligro. ¿Por qué estaba parado aquí y perdiendo el tiempo hablando? Tenemos que darnos prisa para encontrarla. El lobo pidió esperar. Después de todo, ni siquiera tomó la espada de su hermana. Tras una larga carrera, Laifu intentó recuperar el aliento como de costumbre. Preguntó dónde había que ir. Shichi le pidió que le dejara el asunto a él. Laifu no entendía lo que quería decir. El tipo se tiró inmediatamente al suelo para olerla. Otros, por supuesto, se dieron cuenta y empezaron a hacer fotos. Shichi señaló en la dirección y también ladró. Dongfang elogió a este buen chico como a un perro. Después de lo cual, los dos vieron a Yuelian que estaba de pie delante de la persona desconocida. El protagonista pensaba que debía de ser tonto. Tuvo que pensar en llevar un abrigo con capucha en pleno verano. Shichi lo reconoció como un cultivador demoníaco. Por supuesto, Dongfang ni siquiera sabía qué tipo de cultivadores demoníacos eran. Shichi respondió que era un fantasma. Laif se sintió incómodo con esta explicación. Esto realmente no podía ser verdad. Dongfang claramente no pensaba así, pues ese encapuchado parece una persona común y corriente. El hombre ni siquiera sabía si esos dos le estaban insultando o no. Yuelian le contestó que era una persona corriente, así que solo había que tener paciencia. El lobo se enteró de que el tipo también era de raza demoníaca. Podía cambiar a forma humana con la práctica. Justo ahora, Laifu se dio cuenta de que estos fantasmas también eran cultivadores. Papa Togo, todo lobo, confirmó su corazonada. Entonces no iba a dejar ir a esta persona así como así. Incluso comenzó a utilizar la técnica de absorción de alma. Esto era algo que Shichi definitivamente no esperaba. Al mismo tiempo, Laifu ofreció un lugar para que su hermano viviera. Ni siquiera tiene garantía. Laifu gritó alegremente que él era el casero y que, si reservaba ahora, obtendría un gran descuento en el alquiler. Yuelian le gritó que cerrara la boca, y este hombre solo permaneció en silencio. Yuelian invocó su espada. La espada, que estaba envuelta en tela a espaldas del lobo, voló inmediatamente a su mano. La chica insistió en que hablara. Quería saber quién le había enviado. Pero por supuesto, no respondió nada y decidió unirse a la lucha. En un instante, desapareció de la vista de Yuelian. Shichi gritó que estaba a su sombra. Inmediatamente se volvió y vio a su sombra esforzándose en alguna parte. Decidió Lan atacar a Laifa. El tipo salió inmediatamente de su sombra y después escupió algo morado. La chica le gritó que lo esquivara. En su defensa estaba Shichi, que decidió cubrirle con su brazo. El desconocido se dio cuenta de que la chica también había decidido atacarle por la espalda. Saltó para esquivar su golpe. Luego saltó hasta el tejado del edificio. Se limitó a mirar en silencio a los tres. Yuelian le llamó escoria, tras lo cual se lanzó en su persecución. Estaba claro que no quería darle la oportunidad de escapar. Laifu admitió que era una velocidad increíble. Respiró aliviado, hablando de lo aterrador que era. Después, el chico quiso dar las gracias a Leru por haberle salvado. Pero de repente notó como aquel líquido morado seguía llegando hasta él. De repente la chica oyó un grito. Shichi estaba muy preocupado por el hermano Laifu. Había una especie de niebla oscura alrededor de Dongfang. Fue como si viera algo que hizo temblar todo su cuerpo. Después de lo cual, el tipo se desmayó. Afortunadamente, Shichi fue capaz de atraparlo a tiempo. Sin pensarlo mucho,
Decidió dejar marchar a este hombre y volver con aquellos dos. Don Cuerpo Fanswas temblando, ya sea por el dolor o el frío. Shiki notó que la hermana corría hacia ellos. Yuelian inmediatamente preguntó, ¿ese hermano era Alright if Laifu? La niña se dio cuenta de que era una invasión de energía fantasmal. Porque ese cuerpo, Laifu was débil, fue atravesado por la frialdad. Le puso la mano en la cabeza, indicándole que ahora se desharían de esa energía. Laifu gritó inmediatamente que le dolía la cabeza. Es como si estuviera a punto de estallar. Se decía que la energía de la barrera fantasma podía ser aplastante. Yuelian solo ayudó un poco, pero su alma estaba bajo ataque espiritual. El resto dependerá de él. Pero eso no daña el alma. En las novelas, cuando la gente se enfrenta a situaciones así, mueren si no encuentran semillas curativas. De repente se desmayó. Shichi informó a su hermana de que Laifu estaba inconsciente. Yuelian respondió que necesitaba tiempo, así que era mejor no molestarle por ahora. Al tercer día, no paraba de girar de un lado a otro en la cama, diciendo que le dolía mucho la cabeza. Ya sabe que no puede salvarse, así que pidió que al menos le dieran la oportunidad de morir sin dolor. Un libro apareció frente a él. Después de eso, fue como si él hubiera tomado posesión de su cabeza. Había algunas palabras incomprensibles arremolinándose. Alrededor cuerpo Laifu. Aunque no sabía lo que era, se sentía bien. Era como si él mismo hubiera empezado a hablar la lengua. Un resplandor dorado envolvió todo su cuerpo. Después, el resplandor desapareció. El protagonista abrió los ojos y se dio cuenta de que podía curarse. No solo había desaparecido el dolor de cabeza, sino que también se sentía vigorizado. Se levantó feliz de la cama y quiso dar la noticia a los demás. Pero en cuanto abrió la puerta, oyó ruidos terriblemente fuertes. Laifu se tapó los oídos, sin entender qué pasaba aquí. La insonorización era buena, pero incluso aquí podía oírlo todo. Se acercó a la fuente del sonido y vio que los dos hombres estaban viendo una película. El tipo encendió inmediatamente la luz. A Yuelian y Shiki no les gustó que alguien interrumpiera su descanso. Laifu preguntó si alguien podía explicar qué está pasando aquí. Shichi señaló a su hermana. Yuelian levantó la mano y dijo que todo se explicaría. Pero antes preguntó si Laifu no debía estar en coma. Y el protagonista se ofreció a responder primero a su pregunta. Era demasiado espacioso, así que lo único que hizo fue añadir un pequeño detalle. Además, la chica pidió que no le dieran las gracias por ello, pero semejante arbitrariedad no le gustaba. Ni siquiera le había consultado a él, que era el casero. Yuelian respondió que no era necesario llegar a un acuerdo, así que decidió dar 1.000.000 como compensación. Laifu cambió inmediatamente de actitud. Ya que lo habían cambiado todo, no aceptaría el pago. Después de todo, ya habían gastado mucho. Ella incluso le salvó ayer, y él todavía no podía agradecérselo. Estaba cansada de escuchar todo esto. En realidad era culpa de que estuviera en una situación tan peligrosa. Por lo tanto, mejor que vaya a comprarse algo nutritivo. Yuelian. Shichi aconsejó al hermano Laifu que se humillara o la hermana se enfadaría. Laifu accedió a gastar el dinero en comida. La próxima vez, ella no le dejaría ser un hombre. Se notaba por su actitud seria. Después, la chica recordó que él nunca respondió a su pregunta. ¿Cómo había mejorado en absoluto? Ni él mismo lo sabe. De todos modos, al menos ha dormido un poco. Su cuerpo parece haber superado la dolencia por sí mismo. Por supuesto, esos dos no creyeron sus palabras. Parecían estar tratando con un verdadero talento. Los ataques de los cultivadores fantasma contienen principalmente energía yin y fría. Tienen la capacidad de causar daño al alma. Y ya que fue capaz de recuperarse tan rápidamente, debe ser realmente especial. Le gustaron mucho las palabras sobre que él era especial. Laifu realmente quería que ese tipo viviera aquí, porque así podría aumentar aún más su propia fuerza. A este paso, pronto será el nuevo hombre de hierro. Será rico y muy famoso, además de capaz. Afirmó con entusiasmo que no debía dejarse sin revisar una desviación peligrosa de la norma. Yuelen sugirió que debería ahorrar fuerzas. Shichi respondió que su hermano parecía un poco arrogante. Laifu no respondió nada a eso. Pero en su corazón se entristeció. Y el protagonista reconoció que estos dos tienen razón, así que mejor que trabaje desde casa. Se sentía triste por no tener ni dinero ni capacidad. Era una pena que hubiera caído tan bajo. Yuelen se dio cuenta de su estado, y le preguntó si estaba siendo demasiado directa. Shichi pensó que después de todo, intentaba hacerlo lo mejor posible. No le gustaba esta situación, así que detuvo a Laifu. Sentía que pronto alcanzaría el reino de la fuente espiritual, así que pronto se lo llevaría con ella. La noticia le animó de inmediato.
El chico preguntó si decía la verdad. Una sonrisa apareció en su rostro y afirmó que era cierto. Incluso se avergonzó un poco. Corrió a su habitación y dijo que esperabas buenas noticias. Lai Fu pensó que esa chica era amable y guapa. Además, sus antecedentes son buenos, pero necesita ser capaz de mantener su temperamento. Aún así, parece ser una santa. Una semana después, el sistema felicitó al propietario por su exitoso avance. Ahora estaba en la etapa inicial del reino de la fuente espiritual. Lai Fu pensó que era el genio más verdadero. Ahora también se había convertido en un cultivador. Ahora verá quién más es un lastre. Yue Lian estaba descontenta de que Shichi no hubiera salido todavía. Si él no salía, ella patearía la puerta. El tipo ya había corrido hacia ella, hablando de que ya estaba aquí. Allí vieron aún sentado Lai Fu. El protagonista les desea buenos días. También les preguntó si iban a salir. Yue Lian había dicho que esperarían hasta que ella alcanzara el reino de la fuente espiritual, ¿verdad? Fue entonces cuando sintió algo, a saber, su energía. No podía creer que ya hubiera alcanzado el reino de la fuente espiritual. ¿Cómo era posible llegar tan rápido? Shiki pensó que ese hermano era realmente bueno. Parece que va en contra del destino. La última vez que lo vio, la energía espiritual en su cuerpo Lai Fu was como un guisante, y solo había pasado medio mes. El protagonista respondió que solo tenía suerte, y, sin embargo, es un genio universalmente reconocido, pero le llevó 3 meses abrirse paso hasta el reino de la fuente espiritual. Este tipo solo tuvo medio mes. Lai Fu tampoco entendía cómo había sucedido. Acababa de practicar anoche y fue capaz de abrirse paso. ¿No era porque le estaban suministrando fuerza interior en secreto? Yue Lian levantó las manos, diciendo que estaba haciendo buenos progresos, así que debería seguir así. El chico respondió que haría todo lo posible por hacerlo. Se sumergió en sus pensamientos, lo que le llevó unos días más. Así las cosas, habría aguantado 3 días más, y ahora podrían ponerse en camino. Los dos llevaban compras Yue Lian. Lai Fu preguntó si pasaban todo el tiempo así. Shichi inquirió, preguntándose en qué estaría pensando antes de eso. También agradeció que al menos no estuviera solo esta vez. Lai Fu preguntó qué pasa con la búsqueda de anomalías. Yue Lian respondió que solo los estaban buscando. ¿Pensaba Dongfang que solo estaba paseando? Para su información, las anomalías acechan en las multitudes. Ahora lo tiene todo resuelto, así que debería relajarse y no fingir que buscaban esas anomalías. La chica le deseó suerte. Pero primero, tienen que calmarse. Además, Lai Fu tiene que cuidar sus palabras, o alguien podría aprovechar la oportunidad para atacar tras escuchar sus conversaciones. Respondió el protagonista, explicándolo bien. Pasaron otras 2 horas. Yue Lian se ofreció a comer. Los chicos estaban demasiado agotados. Al verlos a todos masticando tranquilamente, la chica se preguntó si habían sido capaces de ver algo. También le preguntó si se ahogaría con ella Shiki. El hombre respondió que por supuesto que no. Todos en su familia comen así. Luego dirigió su atención a Lai Fu. Es inteligente y no es un ricachón arrogante, es diferente a los demás. Su talento y sus acciones la hacen dudar. Se dio cuenta de esmirada Yue Lian en sí mismo y le preguntó por qué no estaba comiendo. Ella apartó la mirada avergonzada, hablando de estar a dieta, así que les dejó comer por su cuenta. De repente se dio cuenta de algo. La suerte parecía estar hoy de su lado. La chica les dijo a los dos que comieran y que volvería pronto. Lai Fu le dijo a su hermano que dejara de comer y también se ofreció a seguirla. Pidió al encargado que vigilara y que volverían pronto. Siguió al hombre que dobló la esquina. Luego se dirigió a las máquinas expendedoras de comida y bebida. En cuanto se acercó un poco, el hombre se dio la vuelta de inmediato, porque percibió su presencia. Julian sintió que su energía era extraña y siniestra. No sabe qué son esas técnicas de cultivo, pero parece que no será fácil enfrentarse a él. Y si empiezan a luchar ahora, no habrá bajas. El hombre sabía que esta chica había venido a por él, así que ofreció un gesto para ir a otra parte. Yue Lian le siguió directamente al ascensor. Lai Fu le gritó que parara. Estos dos también sintieron algo extraño, a saber, el aura ominosa de ese hombre. Incluso parecía que hubiera salido de su tumba. Leif. Yue Lian ordenó a Shichi llevar al protagonista a casa. Lai Fu seguía diciendo que era peligroso que estuviera a solas con él. La chica se limitó a sonreír y a decir que no se preocupara. Tenía mucha confianza. El ascensor se cerró. Shichi entiende su sentimiento, pero hay algo de verdad en las palabras de su hermana. Lai Fu solo se lo quitó de encima. Pensó que era delirante. Si algo les sucedía, ¿cómo podrían llamarse hombres entonces? Yue Lian sabe que Shichi es demasiado tonto para evaluar correctamente la situación. Pero si le pasa algo,
El padre de la chica no se lo perdonará. Yuelian. Enfrente de sus ojos, era como si es padre appeared. Yueliango estaba hirviendo, el lobo vivo había. Sin dudarlo un instante, se lanzaron en su persecución. Cuando los chicos salieron del ascensor, vieron que los dos hombres se habían ido. Después de lo cual, Shiki olió el aroma y mostró la dirección en la que se encontraban. Laifu detuvo el taxi justo delante del paso de peatones. Al taxista no le hizo ninguna gracia que los dos hombres le hubieran parado tan de repente. Pero una sonrisa apareció inmediatamente en su rostro cuando le arrojaron el dinero. Le dieron 100.000 y le pidieron que fuera más rápido hacia el este. El coche aceleró inmediatamente, y el conductor dijo que nos agarráramos fuerte. Chang'an, estado del norte. Lee volvió a llamar a Lersu diciendo que necesitaba una grúa porque había un problema. Pero no oía muy bien a su interlocutor. El conductor dijo que tenía un problema, así que los Erzia debían darse prisa. Mientras tanto, Yuelian siguió al hombre y llegaron directamente a la mansión. El hombre le dijo a la señora Ann que pasara. El maestro la está esperando. Estas personas conocían su identidad, y aún así se atrevían a traerla aquí por la fuerza. Después de todo, Yuelian tenía mucha curiosidad por saber quién era su amo. ¿Y por qué la estaban buscando? Un anciano salió de allí y dijo que por la llegada de la señorita Ann se sentía honrado. También se disculpó por su acto inhóspito. Yuelian, a continuación, pidió a la señora que entrara en el edificio. No hay mucha gente con el apellido Ann, así que supuso que esa persona conocía a su padre y su posición. Tuvo que entrar para averiguar qué necesitaban. Laifu cabalgaba a lomos de Shichi, que se había reencarnado en lobo. Mentalmente le pidió a Yuelian que aguantara. Pronto llegarían a ella. La iban a acompañar a la segunda planta. Las escaleras estaban custodiadas por dos hombres con traje negro y gafas. La chica se dio cuenta de que esas personas de negro estaban en la etapa inicial del reino de la fuente espiritual. Y quien la trajo en primer lugar está al mismo nivel que ella misma. El hombre la condujo a una habitación, donde el mismo anciano estaba sentado con sus guardias. Volvió a repetir que se sentía honrado de ver a la dama en su humilde casa. Luego la invitó a sentarse. Lo que no estaba oculto era el hecho de que dos representantes más del reino de la fuente espiritual de grado supremo habían aparecido. De la mirada de Yuelian, se dio cuenta de que el hombre que estaba fuera cerraba la puerta cuando ella llegó. La chica preguntó quiénes eran y por qué la necesitaban. En el mundo de los cultivadores, todo el mundo conoce a la señorita Ann. Por eso, se alegró de que hubiera venido a Chang'an. El hombre sugirió que se quedara aquí por un tiempo. Se preguntó quién era ese anciano. Además, ni siquiera podía determinar su fuerza a partir de su energía. Yuelian se sentó en el sofá y preguntó qué harían si ella no aceptaba su invitación. Strange contestó que solo estaba en una misión, así que era mejor no ponerle en un aprieto. Por supuesto, es el anciano quien oculta intencionadamente su poder. Pero la energía siniestra sugiere que sus intenciones no son nada buenas. Se dio cuenta de que su padre estaba siendo acechado de nuevo. Puede que su padre tenga muchos amigos, pero tiene aún más enemigos. Todos quieren tomarla como rehén para que su padre baile a su son. Y eso la cabreaba mucho. ¿Por qué esa gente no podía dejarla en paz? Le pidió a la señora que se quedara con ellos unos días. Por supuesto, si necesitaba algo, podía sentirse libre de hablar de ello. De repente, todos notaron un ruido extraño. El anciano ordenó ver qué pasaba inmediatamente. También le pidió a la señora que no se preocupara, porque esta gente se las arreglaría. Se dio cuenta de que esos dos tontos estaban realmente decididos a salvarla. ¿De verdad creía el viejo que había aceptado su invitación? ¿Y por qué no pidió su opinión de ninguna manera? En el último segundo, logró esquivar el golpe. Después de lo cual, lanzó un talismán de supresión de demonios. Inmediatamente quiso destruir este talismán, pero una mano apareció detrás de ella, queriendo agarrarla. Por supuesto, la chica fue capaz de esquivar eso con calma también, tras lo cual aterrizó en el suelo frente a su nuevo oponente. Ahora se notaba que practicaba el cultivo demoníaco. Estaba decidida a deshacerse de esos asquerosos bastardos. Shichi reconoció que estaba bien dicho. Ya que la hermana los regañaba tanto, sería capaz de darse cuenta. Dio la bienvenida a los asistentes al curso de conocimiento de cultivo express de Shiki. En el mundo del cultivo, humanos, demonios, espíritus, fantasmas y otras razas están en alianza. Pero cada una evoluciona a su manera. Sin embargo, siempre hay quienes buscan caminos fáciles, por lo que desarrollan otras técnicas de cultivo. Para aumentar su nivel, matan a otras razas e incluso a sus propios parientes. Obviamente, estos dos frente a Yuelian son exactamente el mismo tipo de escoria. Y esto es un látigo de control de espíritus.
Como su nombre indica, se trata de un artefacto de tira, que se utiliza para controlar los espíritus. Al menospreciar a los espíritus, la gente hace que emitan ira, y atraen la ira hacia sí mismos, y luego se transforma en un espíritu maligno inconsciente que se utiliza para atacar al enemigo. Pero ese tío con la cara estirada no es mejor. Cultiva una práctica especial capaz de absorber espíritus en el propio cuerpo y recibir así amplificación. Aunque la hermana dijera que podía arreglárselas sola, no funcionaría así. Quería unirse a la lucha también. Shichi utilizó su técnica llamada hoja lunar. Había 2 personas en frente de Life. Ni siquiera sabía qué debía hacer ahora. Yue Lian dijo que ya tenía mucha práctica, pero Shichi decidió proceder solo. ¿Cómo es eso? Los guardias se dieron cuenta de que este tipo es igual que ellos, es decir, en la etapa inicial del reino de la fuente espiritual. Pero estaba actuando demasiado arrogante. No estaba claro de dónde sacaba tanta confianza. Definitivamente había algún tipo de truco aquí. Le pidió al hermano que Leif aguantara, que él se ocuparía de esa gente, y luego ayudaría allí también. Pero el hecho de que estuviera distraído podría haber significado mucho para él. Afortunadamente, tuvo tiempo de reaccionar. El hombre dijo que si seguían de pie, se los daría al anciano. Decidieron atacar juntos. Una vez que el protagonista se adentró una vez en el camino del cultivo, dejó de pertenecer a este mundo. Pero intentaría hacer algo ya que había entrado en el primer paso del camino del cultivo. Laifu los atacó inmediatamente. El guardia le dio un puñetazo en el estómago. Tampoco iba a encajar los golpes tan fácilmente, así que contraatacó. Siguió intercambiando golpes con ellos. Este tipo se sobreestimó. No debería haberse burlado de esos 2. Le aconsejaron que no se moviera, porque al menos así su cadáver tendría un aspecto decente. Shichi tenía razón en lo que decía. La gente común solo confía en la fuerza bruta en lugar de sus habilidades. Les dijo a los chicos que había calentado. Ahora comenzaría la verdadera lucha. La energía empezó a acumularse alrededor del puño del guardia, así que decidió acabar toda esta pelea de un puñetazo. Esto solo alentó aún más Laifu. Sus puños entraron en contacto, y entonces él se enganchó, retumbando el trueno. La mano del hombre estaba en un estado terrible. Claramente no había esperado tanta fuerza de alguien del mismo nivel que ellos. Aprovechando la confusión del hombre, Laifu le atacó con el pie. Estaba conmocionado por el estado de su compañero. El hombre no entendía qué le pasaba, y cómo podía hacer esto. Este tonto aún no se ha dado cuenta de nada. Pero si las palabras no funcionaron, entonces ¿por qué sentir lástima por ellos? Intentó provocar al hombre llamándole gallina. Laifu ya entendía todo el sistema de sus ataques. Era hora de darse prisa, ya que no le quedaba mucho tiempo. Estaba temblando de rabia, porque este tipo definitivamente estaba usando algunas técnicas furtivas. Así que decidió mostrarle su técnica. Laifu no podía creerlo. Podría ser que él tenía algún tipo de habilidad también. Esta técnica consistía en lanzar objetos al adversario. El paquete de sumo le golpeó la mejilla. Agitaba la bolsa y tenía irritación en la cara. Al mismo tiempo, el hombre empezó a huir. Gritaba pidiendo ayuda. Al mismo tiempo, Laifu utilizó una técnica llamada hoja lunar. Esta recepción fue tan potente que hizo que al hombre le dolieran las piernas. Cayó al suelo y empezó a gritar de dolor. Ni siquiera Laifu sabía que podía hacer eso. Parece que se le fue la mano. Parecía ser una habilidad que se usa mejor con precaución. Mientras tanto, Shiki también intentaba hacer frente a sus oponentes, que retrocedían inmediatamente en cuanto empezaba a usar su poder. Y se enteró del nombre de su propia recepción. Parece que su hermano tuvo mucha suerte. El tipo me dijo que aún no se había dado cuenta del todo. En su mente pensaba que estaba acabado. De repente, se dio cuenta de cómo Shichi quería atacar, por lo tanto, gritando al chico que tuviera cuidado. Pero ya era demasiado tarde, pues fue lanzado de nuevo contra el muro. Como Su, el maltrecho hombre se abalanzó inmediatamente sobre él. Él no debería haber dado la espalda a su oponente. Pronto Laif volvió la atención a Shiki. No tiene otra opción. Vamos a tener que devolver el golpe. Debido a este ataque, hubo como una explosión que despistó a los chicos. El hombre cayó al suelo. Y Laifu de alguna manera se las arregló para mantener el equilibrio. También tenía el brazo roto y los dedos doblados. Aunque se alegraba de haber podido ganar, seguía sin entender por qué usaba ese poder. También había un hombre detrás de él, preparándose para atacar. Había una energía espiritual concentrada en su mano que quería a ese asqueroso muerto. Afortunadamente, Shiki tuvo tiempo de transformarse en lobo y usó su habilidad con este hombre. Cortó al hombre en 2. Laifu se dio cuenta de que el lobo corría hacia él, pero pasó corriendo y se abalanzó con los ojos rojos sobre otro hombre.
Por supuesto, esta era la primera vez que había visto a alguien roer a un humano ante sus propios ojos. Laifu cayó al suelo y su cuerpo comenzó a temblar. Shichichi estaba como fuera de sí. El protagonista gritó su nombre y pidió que le escucharan en cuanto vio que la mirada del lobo se posaba en él. Era como si empezara a entrar en razón. Después de eso, Shichi volvió a su forma humana, completamente desnudo. Al ver este estado, corrió inmediatamente hacia su amigo, preguntándole cómo se encontraba. Lo levantó y le rogó que se despertara. Incluso tenía lágrimas en los ojos. Laifu pensó que todo era culpa suya. Él también decidió doblar la indemnización solo si se despertaba. De repente, le dijo que no era tan fácil de matar, así que no había necesidad de preocuparse. Pero fue bueno que se despertara. Shichi cogió la ropa de los hombres maltratados para evitar correr desnudo. Y Laifu se dio cuenta de que el autoentrenamiento había dado sus frutos. Dijo que muchas técnicas se transmiten en la familia An de generación en generación. Así que Laifu ni siquiera debería pensar en ser más genial que su hermana ahora. Tan pronto como Laif pensó en ello, se dio cuenta de que era a ese nivel como el tan lejos de la luna. Yue Lian. El viejo le preguntó a la señora el porqué de la tortura. Oye, lo mejor es rendirse de buena manera. Pero de la cabeza del anciano flotaba un artefacto espiritual que estaba cubierto de un poder siniestro. Las ropas de Yue Lian estaban abiertas, y al lado del hombre estaba de pie junto a las dos marionetas. Es muy difícil para ella enfrentarse a esta gente. Se dio cuenta de que estaba siendo atacada por estas marionetas. La muchacha hendió fácilmente a los enemigos con un poderoso movimiento de su espada, dejando tras de sí una deslumbrante estela dorada. En un instante, las marionetas se dispersaron. Parecía que tenía la victoria en el bolsillo. Sin embargo, las marionetas estaban de nuevo en formación. Se recuperaron rápidamente. Palabra Yue Lian ni siquiera les había dado ningún golpe. Viendo toda esta situación, incluso admitió que esta criatura es muy difícil de derrotar, y también se da cuenta de que no la quieren muerta. El anciano sonrió socarronamente, diciendo que no tenía motivos para enemistarse con la familia An. Por lo tanto, naturalmente, no la mataría. Estaba molesta, pues no entendía por qué la retenían aquí entonces. Este volumen enfureció aún más al anciano. Pidió que no le obligaran a usar la fuerza. Con un solo movimiento, hizo que las marionetas la atacaran de nuevo. Con un gesto de la mano, diseccionó a estas marionetas muchas veces, haciendo que quedaran las marcas de los tajos en sus cuerpos. Al mismo tiempo, otro oponente la atacó. Ella se dio cuenta de su intención y fue capaz de saltar fácilmente lejos de su mano. El anciano parecía cansado de luchar contra ella, así que decidió unirse a la pelea y acabar con todo. Puso sobre ella una energía siniestra. En esta situación, le sería difícil esquivar esta estocada, pero de repente, un nuevo combatiente entra en escena. Esta era la misma persona que Yue Lian había seguido antes en el callejón. Fue capaz de disipar ese arte demoníaco. Inmediatamente atacó al anciano gritando que iba a quitarle la vida. El encapuchado asesta su rápido golpe justo donde estaba el anciano. Pero el hombre logra saltar hacia atrás por la trayectoria del golpe. Al mismo tiempo, Yue Lian corrió detrás de ella y le pidió que retuviera a ese anciano hasta que ella se ocupara de esas marionetas. Corrió junto a las marionetas. Después de eso, fue como si el tipo estuviera aún más decidido a matar a este anciano. Shiki y Laifu se apresuraron al segundo piso para unirse a la batalla. Los chicos vieron inmediatamente a Yue Lian luchando con dos marionetas y haciendo autostop para esquivar a otra persona. Entonces les llamó la atención el mismo extraño que habían visto la última vez. Y también luchó contra el anciano. Shichi pidió a que Laifu cuidara de sí mismo mientras él ayudaba a la hermana Yue Lian. Después de decir eso, se dirigió directamente al centro de la batalla. Shichi preguntó inmediatamente a la chica si estaba bien. Al mismo tiempo, Julian no entendía por qué esos dos eran tan traviesos. Después de todo, ella les había dicho que se quedaran allí y que no la siguieran. La loba estaba un poco disgustada de escuchar todos esos reproches en la forma. Solo estaban preocupados por ella. Mientras tanto, Yue Lian giró su pie para golpear directamente en la barbilla del hombre. Después, pidió que los dos hombres regresaran. Pero también estaba claro para un tonto que a nadie se le ocurriría volver a casa, y cuando un acontecimiento así estaba ocurriendo aquí, Yue Lian también lo sabía. Dongfang Laifu, de pie cerca de la puerta, vio a la hermana Yue Lian y a Shichi luchando valientemente contra sus enemigos. También se dio cuenta de que aquel cultivador era un huésped no invitado. Pero Life se preguntaba cómo demonios había llegado hasta aquí, y por qué estaba luchando contra ese anciano. El viejo declaró que le había perdonado la miserable vida a este muchacho,
pero este decidió venir de nuevo. Realmente quiere convertirse en uno de los esclavos del viejo también. El chico, como con más rabia, le dijo a Shugui que ese día sería el último, y que había venido aquí para vengar a su familia. Yugi pensó que se había confiado demasiado. Por lo tanto, ahora pagaría por esta broma suya. Al mismo tiempo, Yuelian utilizó la telequinesis para controlar su espada. Por supuesto, se dio cuenta de la oportunidad delante de sus ojos. Con esto, finalmente podría terminar toda esta batalla. Yuelian apuntó su espada directamente al talismán espiritual. El tipo también se dio cuenta, así que apareció inmediatamente delante de la bola para impedir que diseccionara aquel talismán. Estaba dispuesto a llegar tan lejos que incluso dejó que la espada se empalara a sí mismo. Mientras Yuelian estaba confuso por lo que acababa de suceder, el hombre ni siquiera pensó en perder esta oportunidad. No tuvo más remedio que responder a este golpe con su propio puño. Después de que sus puños hicieran contacto, Yuelian activó una técnica llamada Kara. El hombre gritó de dolor, pues tenía los dedos retorcidos. Por desgracia, olvidó advertir que es en el combate cuerpo a cuerpo donde es excelente. Pero este secreto solo lo conocen los muertos. Fue como si una energía espiritual comenzara a hervir a su alrededor, cubriendo todo su cuerpo. Las marionetas que estaban luchando contra Shichiki sintieron este poder aterrador. Les hizo detenerse. La Ifu sintió este poder también. ¿Es su hermana realmente tan fuerte? Al mismo tiempo, Yuelian le lanzaba sin parar muchos puñetazos, que dejaban tras de sí un rastro dorado. Se esperaba que ella se ocupara de este hombre muy rápidamente. Todo esto, por supuesto, fue visto por Chu-Gi, cuyo cuerpo ya temblaba de miedo. Se volvió hacia el anciano con una sonrisa de satisfacción, indicándole que era su turno. Yugi reconoció que este era un movimiento realmente bueno. Por supuesto, sabía que iba a morir, así que quería ver si su armadura podía resistir el golpe del alma. Ya que es un golpe de alma, la verdad es que Laifu también confía en este método de cultivo. Incluso se preguntó si sería capaz de resistir este golpe. El viejo se fijó en el tipo que estaba detrás de ella, y le pareció bastante importante. Así que decidió asustarlo primero, y luego aprovechar el revuelo para escapar. Enganchó la energía de absorción del alma yin. Yuelian extendió inmediatamente las manos, preparándose para bloquear el golpe. Pero lo que no esperaba en absoluto era que ese ataque pasara de largo y se dirigiera directamente a Laifa. Shichi, por supuesto, también se dio cuenta de que el puñetazo iba dirigido específicamente al protagonista. Laifu pensó si podría o no resistir este golpe. Pero eso no significaba que tuviera que actuar de inmediato. No estaba preparado para esto en absoluto.